La revolución genética. El más importante descubrimiento de la biología del siglo XX fue probablemente el de la estructura de la molécula del ácido desoxirribonucleico, o ADN. Si nos adentramos en el interior de un ser vivo, hasta lo más profundo del núcleo de sus células, allí, en el interior de los cromosomas, se encuentra la molécula más extraordinaria del planeta. El lugar donde se guardan los planos de la construcción de nuestro organismo y la parte de nosotros mismos que heredarán nuestros hijos. En 1953, el norteamericano James Watson y el británico Francis Crick descubrieron la estructura del ADN, formada por dos cadenas enrolladas entre sí, que hoy día, con el microscopio de efecto túnel, se ha conseguido fotografiar aumentándola 1 millón de veces. En 1978, dos médicos británicos lograron la primera fecundación in vitro. En 1973 ya se había demostrado que se podían insertar fragmentos de ADN en virus y bacterias. Este hecho dio comienzo a la ingeniería genética. Uno de los proyectos más ambiciosos de la ciencia del siglo XX es el proyecto Genoma. Consiste en descifrar el conjunto de genes contenido en nuestro ADN. Una enorme enciclopedia de más de 3.000 millones de letras que requerirá el trabajo de 1 millar de científicos durante más de una década. Cuando se consiga, sabremos lo suficiente del ADN para vencer el cáncer y muchas enfermedades actualmente incurables. La ingeniería genética. Desde hace milenios, los hombres saben que las características de una especie se transmiten de padres a hijos. A lo largo de los siglos, los hombres han aprendido que las plantas y los animales se pueden modificar por medio de injertos, cruces de razas o simplemente seleccionando las formas deseadas. La ingeniería genética nació en los campos de cultivo y en los establos mucho antes que en los laboratorios de los científicos. A mediados del siglo pasado, el monje austríaco Gregor Mendel, aficionado a la jardinería, estudió durante años la forma en que se transmiten los caracteres de las plantas de una generación a la siguiente y estableció la base del mecanismo de la herencia. Pero hasta este siglo no se ha conocido en profundidad qué hace que los hijos se parezcan a los padres y que surjan diferencias entre los miembros de una misma generación, es decir, las claves de la evolución. Este es el objeto de la genética, una disciplina que ha adquirido una importancia fundamental en nuestros días. La genética. Hoy sabemos que el mecanismo de la herencia de los seres vivos está escrito en un código, que es un conjunto de instrucciones que el organismo recibe de sus padres al nacer, y que define tanto sus características como miembro de una especie, como sus características individuales. Estas instrucciones, llamadas genes, están escritas en el ADN, la sustancia que forma los cromosomas de todas las células. En 1953, Watson y Crick descubrieron que la molécula del ADN forma una doble hélice, como una escalera, donde el pasamanos está formado por azúcares y fosfatos y los peldaños por 4 bases hidrogenadas: adenina, citosina, guanina y timina. Se trata de una molécula extraordinariamente larga y compleja, que en el caso de los mamíferos más evolucionados contiene miles de millones de átomos. El orden en que estas bases aparecen en la cadena de ADN representa el mensaje genético. La molécula de ADN se puede copiar en otra molécula, el ARN,
que se transfiere a unos orgánulos celulares llamados ribosomas, donde se interpreta el mensaje y se fabrican las proteínas que necesita todo ser vivo. A un determinado orden de bases de ADN corresponde una proteína concreta. Las proteínas intervienen en casi todas las reacciones químicas del cuerpo. Ellas hacen que los alimentos lleguen a las células, dan rigidez a los huesos, generan y transmiten los impulsos nerviosos, nos defienden de invasores y, sobre todo, hacen posible que se produzcan millones de reacciones químicas en la baja temperatura del cuerpo humano. Todas las células del cuerpo de un individuo tienen las mismas moléculas de ADN, es decir, el manual de instrucciones completo, pero cada célula solo utiliza una pequeña parte de esta información. Así, por ejemplo, aunque las células del hígado tienen los genes del ojo o del cabello, solo utilizan los genes que fabrican las proteínas necesarias para el funcionamiento del hígado. Lo mismo sucede con el resto de las células del cuerpo. Continuamente se producen modificaciones espontáneas del ADN. Son las mutaciones. En casi todos los casos, o son demasiado pequeñas para provocar la aparición de nuevos caracteres hereditarios, o son demasiado importantes y el organismo no sobrevive. Pero de hecho existen individuos altos y bajos, gruesos y delgados, rubios y morenos. Esto se explica por las diferencias de los genes. Esta variedad o polimorfismo es una de las condiciones de la evolución. Así, los primeros humanos tenían una piel oscura que les protegía del sol de los trópicos. Al emigrar a zonas menos soleadas, su color impedía la síntesis de la vitamina D, provocando raquitismo. Esta es la razón de que en el transcurso de los milenios, la raza blanca haya predominado en los países nórdicos. En 1974 nació el término ingeniería genética. Se refiere a las técnicas usadas para intervenir sobre el ADN, aislar los genes, estudiar su estructura, modificarlos y reintroducirlos en un organismo vivo que puede ser diferente de aquel del que han sido extraídos. De este modo, una nueva información genética pasa a otro organismo, que la acepta como propia y la transmite a sus hijos produciendo, por ejemplo, un tipo de proteína. Ciertas enzimas funcionan como tijeras capaces de cortar la cadena de ADN en puntos concretos. Esto permite introducir en la cadena un fragmento de ADN procedente de otra célula. Otra enzima, la ligasa, se encarga de unir la cadena modificada. De esta forma, un gen humano puede pasar a formar parte del patrimonio genético de otro organismo tan diferente como una bacteria. Actualmente se realizan cultivos de bacterias modificadas a gran escala,